Sin más preámbulo, informar que tenemos hoy nuestro expositor, Víctor Manuel Siu Puyén, abogado por la Universidad de Piura, Perú, maestría en Derecho Público por la misma Universidad de Piura, diploma internacional en ciberdelincuencia, evidencia digital en entornos digitales por la Universidad Austral de Argentina. Formador de jueces y fiscales desde o por el proyecto global Acción en Cibercrimen, Echancy Glacy, del Consejo de Europa, fiscal, ¿verdad? Del distrito de fiscal, valga la redundancia, de Piura, o sea, Ministerio Público del Perú, y miembro de la Red Nacional de Fiscales en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, entre pues otro largo trajinal de lo que es su trayectoria, que no vamos a dar continuidad, a profundizar en la misma, sino que ya tendremos tiempo también de hurgar, de ver más el accionar, la vida académica de Víctor Manuel Siu Puyén. Adelante, Víctor, dejamos el escenario en sus manos para que usted pues dé inicio formal a esta segunda entrega de la parte virtual de esta diplomatura. Adelante. Muchas gracias, Trajano. Gracias, saludos a todos, República Dominicana. Compartimos un poco la temperatura, casi la zona horaria. Estaba por ahí averiguando un poco y, bueno, nada. Continuando tal vez y agradeciendo también al doctor William Quiroz, continuando con esta exposición ya del aspecto de la ciberdelincuencia. El martes veíamos a la doctora Quije hablando un poco del panorama general de cómo es que empieza ya desde el año 2001, o sea, por los 24 años, el convenio Budapest. Se ha visto un poco la parte general y, digámoslo así, también un poco la parte especial. Hoy veremos una suerte de continuidad o, en todo caso, nuevos retos que van surgiendo en este entorno general de ciberdelincuencia. Recordemos que si bien dicho convenio establece unas normas generales, por ejemplo, aquí en Perú se dio a consecuencia de ello una ley llamada delitos informáticos, pero la ciberdelincuencia es un fenómeno que abarca mucho, muchísimo más que meros aspectos que puedan ir contra la integridad, disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Ya veremos ahora, de hecho en concreto, eh, uno de los retos que se nos ocurre en el valor probatorio, en las investigaciones y juicios, de cómo podemos aportar lo comúnmente llamado como capturas de pantalla, pantallazos. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos ahí. Un poco la ruta de que vamos a ver, tal vez de plano unos aspectos técnicos de qué es, qué podemos entender, siendo, entiendo yo, en la mayoría abogados, veo por ahí bastantes representantes, colegas del Ministerio Público. eh, a pesar de, debemos ya estar en capacidad de tener esos conocimientos técnicos, trasladando siempre a nuestro aspecto laboral la naturaleza jurídica. Somos nosotros abogados los que nos encargamos de complicar las cosas, de inventar soluciones de paso y algunos cuantos fallos relacionados pues con el tema, ¿no? Para redundar, para rematar ya la idea de este aspecto. Entonces, está ahí en pantalla lo que viene a ser un meme que me encontré ya hace un buen tiempo, lo tenía ahí guardado, de hecho lo tenía como una captura de pantalla, ¿no? Esto cuando antes de haber comenzado siquiera mi incursión en el tema de la ciberdelincuencia, entonces decía captura de pantalla, el screenshot de que es definición gráfica. Evidentemente estaremos hablando de esto, ¿no? De que el resto de dispositivos de una PC, que ya poco se usa, son laptops o simplemente los smartphones o las tablets, ¿no? Podremos hablar del resto de dispositivos periféricos, hardware que están tomando por secuestro que el monitor gigante con tubos y lo demás. Ya vemos que no, evidentemente, ¿no? Así, para empezar, un poco animando la cuestión. Entonces, también es bueno a veces, de una forma más didáctica, eh, tal vez cuando se busque definir algo, primero tener claro aquello que no es, para luego poder, ya por descarte, quedarnos con lo que sí es el concepto claro de. Entonces, nos debe quedar bastante claro que no es una captura de pantalla, una foto, tal cual. Ya veremos que la captura puede estar dentro del género de fotos con unas particularidades,
Pero una foto en sí tal cual, o una foto de la pantalla al menos, no es una captura de pantalla. Si estamos viendo la imagen, se ha tomado, por ejemplo, una foto a la pantalla de la laptop, que tiene una presentación de PowerPoint, pero de fondo hay diversos objetos de un escritorio, hay otro monitor más, y aunque tenga la fecha y la hora, eso no es una captura. La mera fotografía que alguien se tome, sea con la cámara principal, la cámara frontal, posterior, la selfie, no es una captura de pantalla, es una foto. Y tampoco lo es, y me gusta ser bastante realce en este aspecto, lo que vemos en pantalla, aquello que está impreso. Ya porque ocurrirá, bueno, pasa mucho hasta el día de hoy, en que cuando nos llegan, por ejemplo, apodos policiales o denuncias de parte, pues incluso me acaba de llegar una esta semana, hace un par de días, una que es planteada por el ex, decano del Colegio de Abogados de aquí de Piura, el Distrito Fiscal, donde igualmente presenta como capturas de pantalla unas 15 hojas de impresos. Y dará lo mismo que sea pues un trozo por página, una pantalla por página, o que hayan varias en una, que estén a blanco y negro, que estén a color, en más grande o pequeño, que quede por favor en claro que no es una captura de pantalla, aquello que ya está impreso. No se preocupen que ahora mismo procederemos a ver por qué no, porque estamos dando primero estos conceptos o definiciones en negativo de qué no es, para ahora sí abordar efectivamente qué es efectivamente. Entonces, una captura de pantalla, veamos esta primera parte técnicamente hablando, ¿qué sí es una imagen digital, un archivo digital, que reproduce el contenido que exhibe la pantalla de una computadora u otro dispositivo electrónico, si se quiere, en un proceso, en un momento determinado. ¿Sí? Cuando se suele hacer la clásica referencia a vamos a tomar una foto de algo para preservar, para preservar, cuando teníamos aquella cámara de rollo o cuando simplemente hacemos esta imagen para que se nos quede grabada en la memoria un lugar, un momento determinado, pues eso transfórmenlo al entorno digital. Vamos a hacer el screenshot de aquello que está en ese instante mostrándose gráficamente, lo que son los datos, aquellos unos y ceros, no sé si es que se seguirá así manejando también computación cuántica, finalmente lo que se representa de una manera gráfica para que nosotros podamos entenderlos y los datos que ya han sido procesados. Existe incluso en término pantallazo, vamos a verlo aquí, indica una PC, una dispositivo celular, cualquiera, tiene como todo, siempre una parte lógica y una parte física. El monitor es un periférico, porque recordemos que lo que se procesa es algo inmaterial, o tal vez no inmaterial del todo, porque finalmente está dentro de un servidor y podemos decir que es energía transformada en datos, pero la forma en la que nosotros podemos entender visualizando es lo que se refleja en esta pantalla. Y aquello que vamos a capturar es efectivamente esa captura. Se materializa en un archivo digital, el mismo que se almacena en un lugar determinado del dispositivo que se trate y como tal va a tener su propia metadata. Lo dice la Real Academia de la Lengua Española, existe ya el término de hecho pantallazo, porque existen diversas formas de llamarlo, captura de pantalla, pantallazo, screenshot, no sé si habrá alguna otra más por ahí, o en República Dominicana cómo le llamarán, pero dice la RAE, ¿no? Es captura el contenido que se visualiza en la pantalla de una computadora o un dispositivo electrónico. Destello intermitente a la luz de un faro. Y además de esto, lo dice la propia inteligencia artificial. Una consulta que tienen el enlace ahí del chat GPT, se le pregunta, ¿no? Le pregunté al momento de preparar la presentación, define qué es una captura y lo dice tal cual. Pantallazo, screenshot, una imagen que muestra exactamente lo que aparece en un momento determinado. Se toma utilizando combinación de teclas, una función específica. Se le pregunta aquello que veíamos al comienzo de qué no es la impresión en el papel de esa imagen. ¿Es también una captura? No exactamente. La captura de pantalla es una imagen digital que se obtiene en contenido mostrando en pantalla. Si imprimes la imagen en papel, es una impresión de una captura de pantalla. Y te lo dice de forma clara, ¿no? Captura, imagen digital. Impresión de captura es una copia física de esa imagen. ¿Y por qué es que insistimos que aquel documento digital se mantiene y debe ser preservado, exhibido y actuado en su soporte original, en su soporte digital?
Eh, Porque, por ejemplo, en esta captura que yo tengo acá, que estoy tapando, es una captura de mi carpeta, capturas de pantalla, de la cual volveré a mostrar en este instante, tenemos, por ejemplo, la ubicación. Vemos ahí en rojo, está dentro de mis archivos de esta laptop, en la carpeta de imágenes, y dentro de esa carpeta de imágenes, una captura de pantalla. Automáticamente, por una combinación de teclas, se ha guardado ahí. Y si vemos los datos de esta imagen, por ejemplo, que está ahí, nos indica el nombre que les ha generado, y de hecho en el nombre podemos ver la fecha y la hora, el peso, el dispositivo, dónde es que se encuentra ubicada, las propiedades, los píxeles, el tipo de archivo y demás datos. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso necesario que se mantenga en dicho soporte original, porque a lo largo de nuestra investigación, la exhibición en juicio, ¿y qué es lo que habremos tenido que hacer? En primer lugar, asignarle un valor hash, que lo vamos a ver a continuación, para mantener la integridad, y luego, pues, también mostrar estos metadatos, de acreditar efectivamente cómo, de dónde fue tomada, cuándo y cuáles son sus propiedades, para ver que se mantenga la autenticidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el fin del cual tenga que mantener su soporte original. Lo vamos a ver de aquí a detalle en cada uno de esos aspectos que estoy indicando sobre la asignación del valor hash y demás, pero solo así podremos, el valor probatorio que se va a tener también es referencial. Entonces, ¿cómo es que se puede hacer una captura? Y tenemos en pantalla diversas opciones, ¿no? Tenemos la antigua tecla imprimir pantalla, que a veces funciona con función más imprimir pantalla, que está todavía en este teclado, al menos de la laptop en la que estoy, que ahora cada vez tienen menos teclas. Hay combinaciones como Windows Shift S, con la herramienta recortes que está ahí en pantalla, el dispositivo móvil con volumen abajo y encendido, el menú desplegable con 3 toques en la pantalla, depende cómo lo configures. Son una gran infinidad de formas de las cuales podemos llegar a un mismo resultado, ¿sí? Entonces podemos llegar al mismo resultado de obtener esta imagen, este archivo digital. Antes de hacer un ejercicio, por ejemplo, para mostrarles lo que les acabo de decir en este instante, estoy haciendo en este acto una captura de mi pantalla. Vamos a compartir ahora la pantalla completa. Ya, me confirman ahora mismo, por ejemplo, si se está viendo mi pantalla, esta imagen que están viendo es efectivamente una captura de ese instante y vamos a ver las propiedades, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces, lo que les indicaba hace un rato, ¿no? Acaba de ser creada jueves 1 de mayo a las 17:26 hora de Perú. Tenemos la seguridad, los detalles y demás, ¿sí? Donde está incluso guardada y todo lo que les acabo de indicar. Para que vean que es así de sencillo, lo he hecho con una simple combinación de teclas mientras estoy exponiendo. Ya estuvo. Acabo de hacer una captura y se ha mantenido y mantiene todas sus propiedades. Volvemos a la presentación. A ver. Ya, ahora sí estamos de nuevo. Ahora viene a continuación un ejercicio. Saquen todos lápiz y papel para que lo hagan. Mentira, es algo digital. Entonces, eh, sí, ya estamos acá. Ah, imagino que varios, no muchos, por no decir tal vez todos, los que estemos ahora conectados, hemos usado WhatsApp Web. Puede ser que ahora mismo lo tengan conectado y estarán, salvo que haya alguna modificación entre la versión que se muestra aquí en Perú y allá en República Dominicana o en Colombia, como estoy viendo, eh, pues a ver quién tiene bien entrenado el ojo, quién se preocupa por leer lo que está en pantalla y no sé si mediante chat o toma la palabra, si está habilitado, indica qué están viendo en esta imagen, si está todo ok o si es que hay alguna particularidad.
Ya, por ahí Nairobi veo que está haciendo unos apuntes, algunas rayas. Lo del código QR no es frío, frío. Me confirman si están viendo todos la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá vemos que dice inicia sesión WhatsApp web. Esta es una prueba de qué tan fácil es alterar una imagen y engañar al resto. Evidentemente eso no lo dice. Eh, lo que sí dice es envía mensajes privados a tus amigos y familiares a través de WhatsApp web en tu WhatsApp en tu navegador. ¿Y cómo fue hecho esto? Y cualquiera lo puede hacer. Entran desde simplemente estando en el navegador con la tecla F12 o la función F12, dependiendo, o en las tres rayitas del navegador, en la opción programador, y simplemente se ubican de este lado donde sale la pantalla con los códigos, pinchan en cualquier lugar, le dan control F y buscan la parte que quieren buscar. O incluso desplazando el mouse en cualquier lugar, conforme está ahí, por ejemplo, resaltado, que sale texto 499.23 por 41, editan, efectivamente ubican el texto, le dan doble clic, lo modifican, le dan enter y ya está. Y bueno, ya está, pueden hacer una captura y engañar a cualquiera, ¿no? Entonces, es así de sencillo. Evidentemente, esto no está, en principio, alterando el sistema de WhatsApp. No es que tú vayas a crear ni a entrar al servidor, en principio digo, porque por una cuestión tan sencilla como esta del modo programador, tuvimos en el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil de Perú, el RENIEC, una fuga, ¿ya? Porque justamente con esta simple opción, por parte de unos ciberdelincuentes, encontraron una puerta abierta en la cual al momento de hacer búsqueda, variaban un poco el código, como se está viendo en pantalla, accedían y obtenían las fichas RENIC, o lo que deben ser los DNIs de las personas, con algo tan sencillo, porque no había una medida de seguridad al respecto. Simplemente modificando el código accedían como si fuese alguien que tuviera los credenciales y ya está. En este caso concreto de WhatsApp, no se preocupen, no pasa, tiene unas medidas de seguridad tremendas, pero bueno, están viendo ahí el código, es una prueba como el lado derecho, modificó el texto, le doy enter y aquí está lo que me arroja finalmente, ¿no? Pues imagínense trasladar eso y luego guardarlo y mostrarlo como un elemento de prueba o actuarlo en juicio. A ver, ¿qué valor le damos, no? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo sabemos primero que fue auténtico? Nos va a guardar sí la imagen. Vamos a usarle esta combinación de teclas y ya está. El contenido que estaba ahí, ya veremos ahora que además de lo que les vengo diciendo, las capturas de pantalla requieren tres condiciones. Vamos a pasar ahora mismo, para que sean tales. O sea, se va haciendo un poco más compleja la cosa, ya vamos pasando, mutando un poco el aspecto exactamente técnico del que les hablaba al comienzo, para ya pasar al mundo de los problemas de los abogados en el que nos dedicamos, ¿no? Entonces, ahora mismo tienen en pantalla algo que decidí entrar yo también. Este es el Banco de la Nación, el Banco Oficial acá de Perú, donde me pagan, donde depositan. Espero haber sí bloqueado todo lo que me corresponda a mis datos personales, donde está mi nombre ahí. Y bueno, pues aquí estos 25.000 yo no los tengo, pero haciendo la misma operación de entrar ahí a buscar el monto, modifiqué y ya está. Imagínense luego esto para una operación, para una estafa, para un eventual fraude informático. No, siempre muestran, es que ya te hice la transferencia y toma, aquí está el voucher, o mira mi estado de cuenta, y ya aquí está el monto, lo que quieras. Pues que me investiguen, yo no tengo esta cantidad ahora mismo en mi cuenta, lo he inflado ahí bastante, son 25.000 soles, ¿no? Entonces, simplemente variando esto, yo puedo decir, mira, sí tengo, y esta me ahora porque se me ha valorado en la computadora, y de aquí te devuelvo, y aquí está para demostrar que sí tengo, estoy en capacidad. No lo sé, la infinidad de usos a los que se pueda dar a esta alteración. Y tan solamente una captura, una imagen, y hacerla luego en captura para ingresar. Se van dando cuenta, ¿no? Como vamos un poco complicando más el detalle. Y con opciones tan sencillas, que insisto, nada de esto requiere ni un posgrado, ni mucho menos. Es más, ahora mismo, anteayer, sin querer, estaba empezando por ahí un poco a programar con ayuda de GPT en Google Notebooks,
Y me fue bastante bien, ¿no? Me fue bastante bien. Había intentado ya llevar ya hace un año un curso de programación básica, y ahora con esta ayuda de la propia inteligencia artificial, pues imagínate la de cosas que puedes hacer. De hecho, soy de los pocos que aún sostenemos que el tema de la ciberdelincuencia, si es complejo, tampoco necesita lo que sí muchos dicen, aquella excesiva complejidad, ni que siempre sea una organización en la que hayan roles y uno sea el famoso hacker, ¿no? Porque vemos que los conocimientos se pueden ir adquiriendo, perfeccionando para mal, ya. Entonces, y de hecho, con una mera captura podemos luego crear un perfil, por ejemplo, y cometer además de suplantación de identidad otros tantos delitos más. Pues ahí para mostrar un poco de cómo va la cosa, de las imágenes, lo que podemos hacer con ellas. Seguimos aquí. Ya, entonces, a consecuencia de todo esto que estamos viendo, la naturaleza de lo fácil que puede ser modificar lo que se muestra en una pantalla, pues están las tres condiciones que debe reunir para que tenga esta entidad y este valor. En primer lugar, la captura debe reflejar fielmente el contenido de lo que exhibía la pantalla en ese momento. O sea, porque estamos hablando del preciso instante, ¿no? Aquellas imágenes efímeras, aquellas conversaciones que duran unos cuantos segundos y que luego desaparecen y tú te demoraste, bueno, ya estás capturado otra cosa distinta. Eso es lo que está en ese preciso momento. Hay una opción de Telegram del modo efímero de las conversaciones en las que además de poner una duración de hasta un segundo, no permite hacer captura. En segundo lugar, la pantalla debe reflejar fielmente lo que estaba sucediendo dentro de un programa o aplicación. Entonces, si es que volvemos a los ejemplos que les he puesto del WhatsApp web o de mi cuenta del banco, no se cumpliría esta segunda condición, ¿no? Porque no está fielmente lo que está sucediendo dentro del programa, porque el programa en sí está reflejando que, por decir algo, yo tenía 10 y no 25. Y además, el programa o aplicación refleja fielmente lo que estaba sucediendo en la realidad. Esto aplica más al tema de las conversaciones cuando pueden ser luego, y de hecho son trucadas. Por eso es que tampoco vale aquello que es presentado como impreso, porque es tan sencillo como entrar sin necesidad de inteligencia artificial a cualquier web antes de que se propague más todo el tema de las IAs, ya se hacían fake WhatsApp. Entonces, una conversación con otro número o algo de lo que finalmente las personas no hablaron. Se dice muchas veces que incluso una coma puede variar el significado de algo. Imagínense variarlo luego, capturarlo y presentarlo como prueba. Ya estas tres condiciones las que estoy haciendo referencia acá no son mías, respeto aquí autoría ajena, esto se lo atribuye a Gabriel Hernán Cuadri y Gastón Bielli, dos argentinos que han abordado en demasía este tema y tienen incluso por ahí unos cuantos libros al respecto. Pues son ellos los que proponen estas tres condiciones para que hablemos en sentido estricto de una captura de pantalla. Ya les adelanté un poco, si es que, por ejemplo, la imagen que se está mostrando a continuación es una conversación real, pues evidentemente no, porque aquí yo entré a fakewhatsapp.com, me daba a elegir si es que quería iPhone o Android, el operador, no, si es que era, en este caso era claro, voy a poner el porcentaje de batería, el nombre del contacto, si quería o no los dos checks o dos palomitas azules, ya está, ¿no? Entonces, usualmente cuando se denuncian estos engaños, llamados estafas, de aquellas personas pues que caen en lo que es demasiado bueno para ser verdad, no, estoy esperando, tenga paciencia, nuestros servidores se encuentran saturados, siempre la típica urgencia y luego la típica dilación y después el bloqueo final, cuando ya la persona recién se da cuenta que eso es todo un montaje, ¿no? Creo que me están estafando, voy a la comisaría. Todo esto, nada de lo que se está viendo ahí ha existido nunca. Ni la pantalla ni el texto, ya ha sido creado. Y si yo voy a imprimir esto y a insertarlo en mi carpeta fiscal o en mi expediente, y luego decirme, miren, pues aquí está y tengo esto para probar, ¿qué le decimos a esta parte, no? A ver, muéstrame tu original. Quiero ver aquellos metadatos, lo que se ha mostrado hace un instante, lo que hemos visto, que acabamos incluso de hacer una captura sobre el tema de las capturas. Eh, Seguimos. Como documento digital, mmm, como imagen, perdón, es un documento digital. Y esto
Es una representación electrónica de la información que puede ser almacenada, procesada, transmitida, visualizada en dispositivos electrónicos. Lo dice ya el Convenio de Budapest en el artículo 1b, lo que define como dato informático. Es la representación, por decirlo sencillo, la representación de la realidad en tratamiento informático. Mi nombre ingresado a un programa pasa a ser un dato informático. Además de, por ejemplo, poner mi DNI y mi fecha de nacimiento, que son datos personales, datos sensibles, cuando reciben este procesamiento, se ha ingresado a una base de datos para hacer una consulta, pasan luego a ser un dato informático. La representación visual que hace la captura, la foto, perdón, que captura la cámara de mi dispositivo celular, una representación que al ser digital pasa igualmente a ser un dato informático. Entonces, toda representación de la realidad en unos y ceros es un dato informático, como gusta decir. Luego tenemos que diferenciar de lo digital, lo digital de lo digitalizado. Lo digital nace, por decirlo de alguna forma. Si acabamos de mostrar en este instante la captura, la imagen que hemos tomado, o la foto que no es captura, es un documento digital. Mientras que lo digitalizado es aquello que nace en papel, que nace en físico, para tener luego la condición de los típicos casos en los que imprimimos el documento, ponemos el sello y la firma con tinta de lapicero, y luego la escaneamos. Entonces, no va a ser tal vez igual la forma en que se entienda, y hoy por hoy tenemos, por ejemplo, para los casos de incompatibles elementaria, se suelen repetir copias, no copias del clásico expediente impreso o bordazo, cuando las resoluciones judiciales que se emiten son suscritas con firma electrónica. Entonces, ¿por qué hay que imprimirlas para que esté en un expediente físico para luego sacarles una fotocopia fotostática y mandarlas a la fiscalía para iniciar un nuevo proceso? Es un total absurdo. Y encima le trasladan la carga de esa impresión, esas copias, a la demandante y los alimentos, ¿no? Que justamente está pidiendo dinero, tiene que pagar más para llenarnos más de papel en las oficinas. Entonces, una convivencia entre lo digital y lo digitalizado, ¿no? Un absurdo sin sentido, pero así estamos. Aquello, por ejemplo, que es digital, o lo que siendo físico pasa a ser digitalizado, tiene una gran posibilidad de ser duplicado, triplicado, quintuplicado, lo que quieras, puede ser replicado, tanto así que hasta el propio WhatsApp te dice reenviado muchas veces. Y hablamos ahí de finalmente todos y cada uno son originales, uno es original y todos son copias, queda un poco la duda. No lo tengo aún claro, si alguien lo sabe yo al respecto, sería bueno, pero sí lo pregunté, porque, por ejemplo, cuando hablamos de la certificación de un archivo, o un archivo con firma digital, que no es más que una certificación, la firma digital, entendida como un certificado digital, son igualmente datos informáticos que dicen que yo soy Víctor Siu y que yo he elaborado tal documento. Evidentemente no está mi trazo con un tinte lapicero, pero sí mi contraseña, ¿no? Mi clave, que asigna y le graba en la pantalla, en la zona que yo quiero, con el logo de mi institución. Dice, soy autor del documento y con la estampa horaria, la fecha y la hora. Eh, si yo le saco, si lo duplico, sigue siendo el mismo documento. Tengo varios. Si lo fotocopio, una vez que lo impreso, al menos según la ley de certificados digitales o de firma electrónica, una vez impreso ya no mantiene su valor. Ya. Entonces los expedientes de los que estábamos hablando en ese instante no tienen valor en físico. Bueno, con ello voy a lo que la captura es al fin y al cabo una imagen. Pero no toda imagen es captura. Cuestiones que se venían dando en su momento, antes de que entendamos más toda esta lógica que hay detrás, se hablaba de las certificaciones notariales. Ah, ya no veo tanto, no sé ustedes, pero llegan al despacho estos impresos con los tremendos sellos del notario público. Doy fe que lo que tengo en pantalla no es original, ta, ta, ta. Bueno, pero el notario, en el mejor de los casos, simplemente deja constancia de aquello que está viendo, pero no se corroboran el resto de las condiciones de las que estábamos hablando. ¿Recuerdan cuáles eran? Que se muestre lo del momento determinado, que no sea otra imagen, lo que está sucediendo dentro del programa y lo que está sucediendo en la realidad.
Entonces, la constatación notarial sobre una captura de pantalla no asegura ni la autenticidad ni la integridad del documento. Ya desde 2016, por ejemplo, en la Corte Laboral de Santa Fe se habían pronunciado al respecto. Veo por aquí a bastante gente de Colombia. Haré referencia en breve también a un gran fallo de la Corte Constitucional de Colombia sobre este tema. Entonces, el asunto de todo esto pasa por analizar cuál es la eficacia probatoria de la captura de pantalla en un proceso. A ver, ¿será prueba plena? ¿Qué valor probatorio tiene? ¿Es un indicio? ¿Necesita en cuanto tal corroboración? ¿No es prueba de plano? Pues ese es el asunto que nos planteamos ahora mismo. Y entonces, las capturas de pantalla, dejar constancia, pues pueden utilizarse en relación a cualquier tipo de contenido digital, de cualquier aplicación, no solo de WhatsApp, que usualmente son las que más lío traen al final, pero de cualquier red social, Discord, Telegram, Instagram, TikTok, lo que quieran. De una web, de un programa, una aplicación en el celular, una aplicación en la computadora, y ahora cada una de ellas también va a generar desafíos probatorios diferentes. Entonces, no es lo mismo capturar un perfil de Facebook o un chat de mensajería o una transferencia del banco, como hemos visto ya los dos ejemplos, ¿no? Dependiendo incluso del tipo, del contexto y el tipo de proceso. Claro, es que la flexibilidad, la exigencia, la rigurosidad no va a ser la misma cuando se trate de determinar la libertad de una persona o que cuando se trate de determinar la indemnización. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que se exhibe con la captura no es el documento en sí, sino es la representación de algo. Un poco de... En Perú, en nuestro Código Procesal Civil, en el texto único ordenado, estaba buscando también, tienen ustedes un articulado bastante similar, si es que no he encontrado un código distinto. Dice que el medio probatorio tiene por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes para producir certeza y fundamentar la decisión, ¿no? Y están todas las etapas, el ofrecimiento, la valoración, la decisión. Establece el aspecto civil, habla de medios de prueba típicos y atípicos. Los típicos son la declaración de parte, el testigo, el documento y la pericia. Los clásicos de toda la vida. Los atípicos, por suerte, prevé y deja abierta esta posibilidad, aquellos no previstos, técnicos o científicos. Y esto está bastante bueno, porque nuestro Código Procesal Civil sí tiene un poco de antigua data, pero ya por suerte preveía esta posibilidad y dejaba abierto este clausulado. Y evidentemente se valoran todos los medios de prueba actuados en forma conjunta y razonada, ¿no? Conforme a las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, trasladando este aspecto, estas cuestiones generales de probancia al proceso penal. En nuestro nuevo Código Procesal Penal tenemos unas cláusulas que establecen, a ver, veo en el chat que a alguien le pasa que está con la pantalla fija. ¿Me confirman en todo caso? Sí se están viendo todas las pantallas, ¿no? Estoy compartiendo. Sí, sí, se están viendo la pantalla, pero no, pero tiene esa misma presentación hace un ratito, ya no la ha variado, pero sí la captura de mucha pantalla. ¿Cuál? No sé, la misma diapositiva de cuál, a ver, estamos hablando, pero a ver, Ahora sí, ahora sí. ya está. Listo, genial, gracias por avisar, ¿eh? Estoy aquí atento al chat, veía siempre saludos, pero ya está. Entonces, bueno, esto es de lo que les venía diciendo ahora mismo. Eh, en nuestro Código Procesal Penal estamos viendo lo que es el objeto de prueba para probar la imputación, los cargos, la punibilidad, la responsabilidad que le exista y la determinación de pena, ¿no? Aquello que va a ser materia de probancia en el juzgamiento. Dice que todo hecho objeto de prueba puede ser acreditado por cualquier medio de prueba permitido por ley y cualquiera que no vulnere los derechos. Genial. Y en cuanto a la valoración, habla de las reglas de lógica, ciencia y experiencia, los indicios probados que prueben la inferencia y concordantes. Entonces, aquí en nuestro nuevo Código Procesal Penal, que es 2006, ya por los
20 años, no habla nada de términos de tecnología, como sí lo hacía nuestro más antiguito Código Procesal Civil. Evidentemente, el otro es supletorio a este. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué valor tenemos? ¿De qué estamos hablando con las capturas en el proceso? Por el principio de libertad probatoria, puede mentir si valorarse una captura. Es evidente. Si no está prohibido, está permitido. La libertad probatoria es grande, siempre que no se vulnere ningún derecho. No existe la prueba tasada, y ahora tú puedes libremente decidir, por ejemplo, si es que actives el celular, tome usted, señor juez, vea, accede y revise. Si muestras una certificación notarial, no mire, señor juez, en lugar de enseñar el celular, yo impreso esto y el notario me lo ha suscrito, o puedo enseñar la captura con todos esos metadatos que los que hablábamos al comienzo. Es libertad probatoria. Entonces, aquí un poco la regla que podría establecerse de esto es el uso de una captura debe ir acompañado de prueba corroborante. Claro, porque al no ser una prueba de ellas clásicas como lo es la prueba documental, vamos a ver a continuación que tampoco, que sí se equipara funcionalmente la captura a una prueba documental, necesitamos pues corroborar estos datos de cómo y dónde ha sido obtenida, de cuándo, con qué dispositivo y dónde obra su soporte original. Entonces, pues ya está. El uso debe ir acompañado de una prueba corroborante, sería una regla. Una captura tiene que ser mostrada en su soporte original y exhibida en juicio con aquellos datos. Solo así podremos admitirla y luego valorar el contenido de esta. De forma tal que si no se acredita la autenticidad, no tendrá eficacia en el proceso, no podrá ser comprendida en la valoración probatoria. Se hablaba en su momento de unas alternativas, tal vez ya deba quitar esto de pantalla, como certificaciones ya no notariales, sino certificaciones digitales, por una aplicación SafeStamper. Es una suscripción paga, que lo mismo que haces en ese instante es lo que está mostrándose en pantalla, agregarle un certificado digital. Como hablábamos de la firma digital, por ejemplo, claro, le pone un sello y indica, este cumple con estos requisitos, estas condiciones. Puede ser, pero esto sí va a demandar un costo. Ahora, por ejemplo, cuando ya hablamos de plano en las redes sociales y de Facebook se trata, en primer lugar, cuando nos suele mostrar siempre las capturas, es un documento, si se quiere, el término sería correcto, muerto, estático, porque pocas veces se nos muestra verdaderamente el URL. Entonces, dicen, no, desde la página de Facebook de Víctor Siu, o han creado una página de Víctor Siu y me está diciendo, me está pidiendo dinero, o me ha pedido que le mande tales imágenes. Entonces, si alguien busca, por ejemplo, en Facebook Víctor Siu, encontrará 1, 2, 3, 4, 5 millones, y de los que al menos están en esta imagen, que también fue una captura en su momento, ninguno de estos corresponde al mío. Y entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo ofreces tú? ¿De qué estás hablando? Para identificar la cuenta tienes que ir al ID o irte al URL que vemos aquí en pantalla. Está comprendido, además del dominio principal, el subdirectorio, el nombre del subdirectorio y un archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo identificaríamos aquí una cuenta u otra? Siu Hey, a Víctor Siu 2022, Víctor.siu.69, Víctor.montoya 11, lo que quieras, ¿no? Sí, el último ni siquiera era Siu, era Montoya, pero en el nombre de perfil sí tenía Víctor Siu. Entonces, tendremos que diferenciar propiamente lo que es el nombre de perfil de la cuenta en sí. La cuenta identificada con su ID o con el URL. En este caso, se los pasaré luego en todo. Hay un fallo civil es de Argentina, que efectivamente da pie de esto. Se estaba demandando en un caso de una empresa pesquera que se había creado un perfil de Gema Pescado que le está haciendo unos problemas de competencia, digamos, ¿no? Entonces habían presentado simplemente estas capturas impresas. Y lo que muy hábilmente se resuelve ahí es que Facebook, como muchas otras redes sociales, con millones de usuarios en todo el mundo, distingue el nombre de un perfil de usuario, eh, y el perfil es la denominación de la persona que puede leerse en letras grandes, que se representa como una suerte de título público. Ejemplo, Juan Pérez. Ejemplo, Víctor. En tanto que el nombre de usuario es único y da forma a la URL, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, uno es Facebook Juan Pérez,
y el otro es, uno es lo de Juan Pérez y el otro es Facebook/Juan Pérez. La URL, lo que mostramos en pantalla, se traduce como localizador de recursos uniforme, es la única que se le asigna a cada recurso disponible en la web, lo que coloquialmente denominamos dirección web, en la cual evidentemente está el servidor en la que está alojado y el nombre del servidor de dominio, ¿no? Recordemos que para cuando uno accede en Internet, no son más que números de IPs de dónde está alojado tal. Pero como no vamos a recordarlos todos ellos, asignamos un nombre de dominio, facebook.com. Es más fácil. Si navegamos, por ejemplo, en Tor, ahí sí no tenemos, bueno, aunque ahora ya están teniendo ya muchos de ellos nombres, ya hay incluso páginas que se dedican a ubicar páginas dentro de Tor. Ahí sí tendremos que saber todo el valor alfanumérico para ingresar a tal o cual sitio en la dark web. ¿No? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, google.com, gmail.com, udep.pe, entonces lo que quieras. ¿No? Es muy importante distinguir la URL de un perfil de un simple nombre público, ya que puede haber múltiples personas jurídicas humanas homónimas y millares de perfiles denominados de la misma manera, pero cada uno de ellos forzosamente tendrá en la web una URL única que los distingue de los demás. Puede duplicarse un perfil y generarse uno exactamente igual en nombre y apariencia, lo que explica en buena medida la gran cantidad de estafas que se generan a través de redes sociales. Pero nunca se puede duplicar el nombre de usuario o URL en la cuenta. Como tener nuestra única huella digital, nuestro único DNI. De forma tal que en aquel proceso no se logró probar que efectivamente el demandado era quien había creado esa cuenta, porque tampoco habían llevado otros indicios más. El nombre de usuario, la dirección web o URL es lo único que permite identificarlo y distinguirlo de otros similares. Ya está. Entonces, en ese caso, no se le pudo dar la razón a quien demandaba. Eh, entonces, por ejemplo, podemos hacer un distingo entre los casos civiles laborales, no penales, como se les puede llamar. Podríamos decir, basta la captura más una prueba corroborante, la URL. Suficiente, claro, mire, yo voy a demandar que, pues no lo sé, se me ocurre ahora mismo un despido arbitrario porque se publicó esto donde se hablaba mal de mí, aquí está la captura y la dirección. Suficiente, algo gráfico, algo didáctico, ya está, a lo mejor valoran y me da la razón. Pero si ya hablamos de algo mucho más grave, como un caso penal, ¿sería suficiente mostrar solo ello? ¿O sería en todo caso mejor hacer una preservación de los datos y obtener aquellos otros datos de los datos relevantes? Los datos de suscriptor, de tráfico de contenido, los tres niveles que nos pueden y de hecho nos brindan eh, los proveedores de servicios de Internet. Entonces, que lo que hablamos dependerá ya de la estrategia, dependerá también de la adecuación de cada materia en la cual se esté discutiendo. Pasemos brevemente, por ejemplo, ahora hacia WhatsApp. Es una aplicación de mensajería instantánea, ténganlo en claro, no es una red social como mal se hace en llamarla. Hoy por hoy ya no solo transmite textos, lo cual era bueno, ahora te hacen llamadas a cada rato a números desconocidos, lo cual es más pesado, pero pues transmites imágenes, audios, vídeos, tienes WhatsApp web, tienes WhatsApp en el navegador, tienes la aplicación WhatsApp en el ordenador, perdón, entonces tienes un montón de opciones, ¿no? Ahora ya te programa, te recuerda, puedes editar y hacer un millón de detalles. Miembro de la macroempresa Meta, indica que las conversaciones son cifradas de extremo a extremo, que prefieren ellos, no conocen el contenido, y sí, esta no nos brinda datos de contenido. Lo único que nos brinda es la última dato de ubicación y los datos de suscriptor, sí, todos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos ya de capturas de que se pueden hacer del dispositivo celular de WhatsApp, lo que yo planteo es preguntarnos, ¿qué es lo que finalmente estamos necesitando? La representación gráfica con los globitos y los checks y las dobles palomitas azules, o finalmente lo que necesitamos y lo que queremos, lo que nos va a ser útil para nuestra probanza en un caso de grooming, es el texto en sí de qué fue lo que dijo el groomer a la víctima. Ya, entonces, ¿por qué habría la necesidad de estar haciendo captura, si es que es una conversación que luego cuando es exportada nos va a arrojar, por ejemplo, 70 páginas? Imagínense eso, cuánto se traduce en imágenes que luego te las imprimen a color, ¿no? Y otra vez volvemos a este expediente obeso, cuando finalmente esta conversación de páginas va a poder ser impresa con una suerte de novela más fácil de leer. Entonces, tengamos muy en claro eso, ¿no? La necesidad que podamos hacer, salvo que pues haya configurado, como indicaba en Telegram, una opción de mensaje efímero,
O cuando, por ejemplo, tengamos los estados, que estos sí tienen determinado plazo. Entonces, lo propio sería mejor, en este caso, exportar la conversación. Si se trata, tenemos al titular, si el agraviado es el imputado, bien puede brindar su consentimiento, si no requerimos una orden judicial, puede o no contener los archivos adjuntos. Se plantea ahí un poco la duda de si es que lo remitimos, como es la práctica que tenemos acá, de remitirnos nuestra propia cuenta institucional, y estamos entonces hablando como fiscal o como perito, ¿no? Lo damos al correo del asistente en todo caso, el asistente está actuando como perito, no se dan estos cuestionamientos y gracias, pero es un poco la forma correcta de cómo preservar esta comunicación, sino hacia dónde la exportamos. Y luego de ello, lo que tenemos que hacer es asignar el valor hash para preservar la integridad del archivo. Aquí hay un vídeo, no sé si esto se puede reproducir. Ya está. Entonces, un video hecho también desde el dispositivo celular, una forma sencilla de cómo podemos nosotros en las investigaciones, por este chat, preservarlo. Y, por ejemplo, luego les arroja esto, se lo dice, si estás del comienzo de la conversación, te sale ya en texto con fecha, con hora, desde qué tal número, cómo tienes registrado el contacto y el texto, ¿no? Entonces ya te evitas con esto lo que habría generado capturas en las que ni siquiera se entiende la continuidad de la conversación, mejor lo exportas, mejor lo exportas. Y luego le asignas un valor hash que te va a arrojar un código numérico en hexadecimal, del cual si es que tú alteras algún contenido de ello, el valor que te arroje va a cambiar. Entonces, de forma tal que cuando tú preserves esto, en tu acta tendrás que consignar el valor que te arrojó para mantenerlo. Si quieres, luego, si es que lo tienes un soporte físico, hablaríamos de una cadena de custodia física y de una custodia digital con la asignación de valor hash. Cuando vas a exhibir a juicio, dices, voy a mostrar esta conversación, voy a mostrar mi acta que arrojó el valor 572667 y ese instante voy a asignar de nuevo el valor hash y me arroja el mismo. Y con esto preservaré la integridad de dicho archivo. Indicaré que a lo largo del tiempo no ha sufrido ninguna modificación. Ya, entonces, ahora sí, un poco las decisiones que judiciales, porque si no me equivoco, me dijeron también me habían dado hora y media, llevamos una hora, me queda media hora, y me pidieron brevemente también otro tema. Entonces, vamos a ir un poquito avanzando más con ya los fallos que han existido al respecto sobre las capturas de pantalla y las valoraciones probatorias. Tenemos la sentencia 43/20 de la Corte Constitucional de Colombia. Veo por aquí algunos cuantos miembros de Colombia, ya estarán más enterados. Habla que la prueba electrónica es cualquier prueba presentada informáticamente compuesta de dos elementos, uno tangible y uno intangible. Y los operadores judiciales deben analizar los elementos extraídos de esas aplicaciones de mensajería instantánea, ya sea que se cuente con metadatos que permitan mayor rastreo de información o solo con capturas de pantalla respecto de afirmaciones o negaciones realizadas por las partes. Sobre las capturas, la doctrina le ha concedido el valor de prueba indiciaria ante la debilidad de dichos elementos frente a la posibilidad de alterar el contenido, por lo que deben ser valoradas en forma conjunta con los demás medios de prueba. Si mal no me equivoco, este era un tema constitucional de un eventual despido arbitrario por una mujer embarazada, donde se estaba probando con capturas de pantalla las conversaciones, la puesta en conocimiento del estado de gravidez. Si no estoy equivocando del fallo, un instante. Ya, lo que se hace referencia aquí en este fallo es a la teoría de la equivalencia funcional, ya que como nuestros sistemas procesales, que son todos muy parejos, muy parecidos, no se aborda propiamente el tema de la prueba digital expresamente. Lo que se dice es que, en base a la teoría de equivalencia funcional, el documento electrónico va a tener la misma eficacia que un documento en papel. El tema es la base de la actuación, no va a ser igual.
porque cuando ofrecemos un documental a juicio se procede a dar lectura. Un documental hablando del clásico papel impreso firmado. Un documento electrónico, como estamos viendo ya, tendremos que exhibirlo, tendremos que ver que no haya modificación. Por ejemplo, cuando se suele entrevistar a un médico legista, si es que el certificado médico que se le muestra es el de él, si su firma, si no sufrió alguna alteración, aquí a quién podríamos preguntarle si es que esta evidencia digital ha sufrido alguna modificación. Simplemente a nuestro valor hash. Luego, otro fallo de Colombia, ya del año pasado, mayo, ya va a tener un año. En primer lugar, ratifica que el 2020 también es de la Corte Constitucional, en la que hace referencia, porque igualmente se borra el tema de las capturas de pantalla. Y el fundamento jurídico 50 habla que sobre las capturas de WhatsApp sí tienen valor probatorio y al no ser aportadas en su formato original deben ser valoradas según las reglas generales de los documentos y las reglas de la sana crítica. Su fuerza probatoria dependerá del grado de confiabilidad que le pueda asignar el juez atendiendo a las particularidades de cada caso y estará determinada por la autenticidad, es decir, la identificación plena del creador del documento, o en otras palabras, la certeza que debe tener el juez respecto a la persona a quien se le atribuye la autoría, y la veracidad de la prueba entendida como la correspondencia con la verdad de la declaración o representación del hecho ahí expresados. Entonces, en este caso se valoran nuevamente las, entre comillas, capturas de documentos impresos. Por eso es que dicen, va a tener un valor relativo, debes tener corroboración. Y recordemos que lo que se está verificando acá es la autenticidad. Y estas dos variables son con las que debemos quedarnos de toda esta exposición. Autenticidad e integridad. Pueden coincidir como puede que no. La autenticidad hace referencia a tener el origen de la fuente original, como se le puede llamar, la matriz que le dicen algunos, del momento mismo en que este documento fue creado, cuando nació digital o cuando se digitalizó, digamos la diferencia. Mientras que la integridad, que puede coincidir con ese mismo instante, hace referencia a que desde un momento concreto determinado en adelante no ha tenido un tipo de alteración. No son lo mismo, pueden coincidir en el momento, pero pueden verse una relegada a la otra. Entonces, siempre lo que estos fallos van a pedir para asignar valor a estas capturas es acreditar la autenticidad y la integridad. De eso va, y vamos a ver aquí otros fallos más. Va en Colombia, va en España, va en Argentina, va aquí en Perú. En España tenemos ahora mismo un fallo recién del 13 de febrero de 2025, siempre les traigo lo último, que hace referencia también a otro de 2023, en el que la mensajería instantánea a través de WhatsApp permite a los usuarios compartir toda clase de datos mediante el uso de la aplicación. La información no se guarda en servidores, en teoría, sino en los dispositivos usados para la comunicación. Bueno, yo aquí en mi celular ya va a tener 3 años, tengo todos mis chats originales mantenidos. Por ello es necesario comprobar que estos no han sido manipulados y que su autoría corresponde efectivamente a la persona que figura como transmitente de los datos. Para la valoración de la prueba electrónica, el juez no debe tener ninguna duda sobre las características, la autenticidad del origen, esto es que su autor aparente es su autor real, y la integridad del contenido, que implica que los datos no han sido alterados. ¿Ya ven? Es algo que ya esto lo expuse incluso el año pasado, lo he vuelto a dar en este año, pero incluso antes de la emisión de este fallo del Tribunal Supremo Español, de ahora de febrero, tiene ya 2 meses, se hablaba ya de eso, autenticidad e integridad. Esta y no otra es la doctrina sentada en esta sala, otro fallo 2015, en el que el material controvertido lo constituían unas capturas de pantalla o pantallazos que se reflejaba el contenido de mensajes transmitidos de redes sociales como Twenty. Se había establecido desde ya 2015, a 10 años, unos criterios, ¿no? La prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada en todas las cautelas por la posibilidad de una manipulación de los archivos digitales. La impugnación, y eso sí es un tema concreto que solo ha habido un fallo aquí en Perú, que ahora mismo lo muestro. Lo bueno es que, a diferencia de otros lares, aquí en Perú se entiende que debe haber una defensa activa, pero no la hay, ya se impugnan, ¿no? Entonces, en hace referencia a la impugnación de la autenticidad de cualquiera de estas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Es que, claro, acabamos de decir que lo que vale es el documento original en cuanto tal, y si tú me vas a mostrar algo impreso, prueba tú que ello es auténtico. Esto es genial. Y en caso de impugnación, sería indispensable la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido. Un poco en referencia a estas 3 condiciones de las que venimos hablando, que muestre lo que está contenido en la pantalla en un momento determinado, que muestre lo que está en el programa o la aplicación
y que aquello se corresponda con la realidad. En Brasil también en un recurso, un habeas corpus, también sobre un tipo de cadena de custodia de idoneidad e integridad de los elementos probatorios, también se hizo ver estos aspectos. Les dejo el fallo ahí. Mientras que en Perú tenemos algo, en 2022, un fallo de lo que acaba de hacer la referencia a aquel fallo de España que les acabo de mencionar, ¿sí? En el que hay un dato bastante interesante, una suerte de inversión de carga probatoria, en el que dice, si bien la carga de la prueba le corresponde al representante del Ministerio Público, a nosotros fiscales, colegas, la defensa de parte tiene la obligación de establecer la estrategia de defensa más idónea durante el proceso y utilizar las herramientas necesarias para amparar su teoría del caso. De este modo, si la defensa pretende restar veracidad a las copias de conversaciones de WhatsApp, tuvo toda posibilidad de promoverse esa pretensión de un curso del proceso concluye la sala. Genial, ¿por qué le estoy diciendo? ¿Tu defensa quieres cuestionar? Bueno, has tenido un momento determinado en el cual decir, ojo, esto es una impresión, esto no ha tenido una prueba pericial, no lo sé, no ha tenido su asignación de valor hash, no sabemos dónde se ha obtenido, pero no lo has hecho, significa que estás aceptando la validez de ello. Fallo por demás interesante aquí en Perú. Tenemos también una apelación, la 7-2023 de la Corte Suprema de Perú, en la que se hace referencia a que la prueba electrónica ingresa al proceso como prueba documental, lo que habíamos hace un instante. La prueba electrónica ingresa al proceso como prueba documental. Se está ahora mismo gestando una eventual modificación general de nuestro Código Penal y una actualización del Código Procesal que es medianamente nuevo, pero sería genial que ya se aborde un capítulo expresamente para la prueba electrónica, porque ahora tenemos que hacer este símil, ¿no? Cuya admisibilidad está condicionada a lo que sigue. Autenticidad, concordancia de autor aparente con autor real, tenemos los mismos términos, ¿no? Aparente y real. Y B, exactitud o integridad, concordancia de la copia, testimonio de certificación, cuando al final, en lo electrónico, se precisa una prueba informática. Esto es una, y C, certeza, concordancia del contenido del documento con la realidad. Esto ya lo dicen Abeluk y Pico y Junoy, que igualmente el grandísimo doctor Quirós, que está de coorganizador de este curso, también lo hace referencia en su libro La prueba electrónica. Una de las fases de la prueba pericial informática es la acreditación de la autenticidad e integridad de la prueba electrónica. La autenticidad es la propiedad o característica consistente en que se garantiza la fuente de la que proceden los datos, mientras que la integridad de la prueba electrónica consiste en que los datos, archivos de la información, no han sido alterados de manera no autorizada. Si tras la práctica los medios probatorios sugieran elementos que determinen que ha existido una manipulación de la prueba electrónica, la sana crítica, las reglas de la razón, también determinará probablemente que el juez niegue eficacia probatoria. Este caso concreto era la grabación de unos audios de un congresista, el cual fue sacado del foro y luego procesado, ¿no? Entonces se pretendía cuestionar también la autenticidad de esos, aunque no estamos hablando en estricto de capturas de pantalla, pero sí de prueba electrónica de esos audios y siempre hacen referencia pues a la autenticidad e integridad. A ver, sería posible que el profesor hable más despacio. Uy, disculpen. Eh, entonces, ya para concluir, y aquí sí, con la observación que me han puesto ahí en pantalla, la captura de pantalla en sentido propio es también un documento digital, que debe respetar su soporte original. Lo digo hasta el cansancio. Un documento digital impreso no vale, con todas las precisiones que hemos hecho. Debe respetar su soporte original. Usar capturas de pantalla como medio probatorio es posible, pero podrá ser considerado como indicio, requiriendo prueba corroborante. Entonces, ¿qué categoría tiene la prueba, la captura de pantalla? Un indicio. Necesita prueba que corrobore. Debe procurarse la verificación de la autenticidad y la integridad, y su empleo debe ser subsidiario en cuanto no exista otro medio o no sea posible efectuar la preservación. Claro, por ejemplo, si es que veíamos que lo idóneo de un WhatsApp era exportar la conversación, ¿por qué hacer capturas en ese caso concreto? Cuando, por ejemplo, se trate de mensajes temporales o de estados, ¿no? Que estos sí son efímeros. Entonces, solamente debe ser algo subsidiario para que pueda ser ofrecido como indicio con sus respectivos metadatos. Entonces, y aquí está, sí le agregó al final, es un autor desconocido, es un meme, que dice, ¿no? Que va un poco ya de colofón de todo lo que estamos diciendo. El síndrome de Diógenes actual consiste en tener guardadas un montón de capturas de pantalla
de cosas que quieres buscar, comprar, intentar hacer y no volver a verlas nunca más mientras sigues acumulando más capturas de pantalla. Un poco gracioso de lo que viene al caso. Podemos llenar hasta la memoria de nuestro dispositivo, pero va un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, siempre alguien dice, voy a capturar esto porque voy a comprármelo, o mira, voy a probar esto con la captura y luego me llena capturas y al final no sé ni qué es lo que tengo. A lo mejor sí podemos ser un poco más ordenados al respecto y, bueno, pues dándoles aquí mis datos para que me puedan ubicar. Dispongo aún de 17 minutos. Como es hora y pico, había brevemente un tema adicional de este. Vamos a aprovechar, ¿me parece? O sea, dejar de compartir y compartir. Ahora, ¿dónde está? Ahí estamos viendo en pantalla, listo, así está. Pues vi que también, y a lo mejor hubo una pequeña descoordinación, yo había entendido que esto se iba a exponer entre martes y jueves, pero el martes estuvo la doctora Quije, y se había prometido, y para no fallarles, aunque sea de forma breve, también un poco hablar del revenge por no venganza. Eh, Más que ahora mismo datos derecho comparado, sí he tenido un poco una traba porque acabamos de sufrir un par de modificaciones legislativas y en todo caso, más que exposición, sí me gustaría compartirla y tal vez entablar una breve conversación al final de cómo es que están abordando esta materia por allá. Eh, a ver, en primer lugar, si nos referimos a lo que establece el Convenio de Budapest, en cuanto a delitos relacionados con la pornografía infantil, mal llamada pornografía infantil, establece el numeral 2 del artículo 9. Se entenderá por pornografía infantil a todo material pornográfico que contenga la representación visual de, son tres supuestos, ¿de acuerdo? Un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Una persona que parezca un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Dice imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Entonces, es claro que puede ser una imagen tal cual del menor, entendido por menor aquel de menos de 18 años de edad, o un adulto, si se quiere, haciéndose pasar, no sé, pues con traje de escolar o lo que quieras, haciendo la representación de un menor, con coletas, no sé, lo que quieras. Y las imágenes realistas, y aquí a lo mejor recordemos que Budapest es del año 2001, nos queda un poco abierto el término de imágenes realistas. ¿Qué podemos entender por ello? No sé si la IA ya estaba desde el año 2001 a conforme está ahora. Recordemos y sí tener bastante, por favor, bastante cautela en la terminología que estamos empleando. Existen ya las guías terminológicas de Luxemburgo del año 2016, en las que en lugar de pornografía infantil se prefiere usar el término material de abuso sexual infantil. Sí, de acuerdo, los estándares actuales ahora se hablan así. Cuando los que hayan llevado un curso de ICME pueden también dar fe de ello. Incluso Interpol también trabaja con esa terminología. Es un material de abuso sexual infantil o MASI. Tanto sí que en inglés es SAM, ¿no? Sexual Child Abuse Material. SAM. Entonces, SAM, no, Child Sexual Abuse Material. Entonces, bueno, esto nos decía ya desde el año 2001 Budapest y que daba la posibilidad de que cada aquel Estado parte que reciba adopte o haga sus reservas, ¿no? Como lo sabemos. Eh, y nosotros aquí en Perú tenemos un artículo 154 bis, como quieren llamarlo, recién del 8 de agosto de 2024, no cumple un año. Ha tenido unas modificaciones bárbaras porque esto, en primer lugar, estamos agradeciendo, todavía no acabo. Me están perdón. Sí, le indicaba que ese 154B estaba hasta el 7 de agosto, si quiero, hasta el mismo 8, porque está entre vigencias del 9, era un delito de acción penal privada, ahora es de acción penal pública.
Y lo que está sancionando es la difusión de imágenes, material audiovisual, audio con contenido sexual real, incluido aquel que haya sido elaborado o modificado por medios digitales o tecnológicos. Esto es agosto de 2024, ojo. Establece, obviamente, agravantes de la pena por la edad del sujeto pasivo, pero con lo que me quedo es con esta modificación, el que sin autorización difunde, establece varias conductas típicas, revela, publica, cede, comercializa imágenes, materiales audiovisuales, audios reales, incluidos aquellos que hayan sido elaborados o modificados. Y aquí, esto todavía lo estoy trabajando en un artículo, resaltar que lo que sí era valedero del texto anterior era que ese material había sido obtenido con anuencia, como sí lo establece, si no ha habido modificación, el artículo 127 de España, es el material que ha sido obtenido, pero que luego es difundido. Pasa luego un inconveniente con aquella redacción cuando la difusión era ejecutada por un tercero. Entonces, se entiende que está sancionado el que difunde al mismo que lo ha recibido. Ahora, había también una crítica incluso al 127 de España, si es que se necesitaba conocimiento de aceptación de la elaboración de dicho material, ¿no? Son un sinnúmero de cuestiones que van saliendo que no tienen una respuesta física y que sería bueno ir abordando. Lo que sí ahora tenemos es una especie de contradicción intranormativa porque habla de contenido real, incluido aquel elaborado o modificado por medios digitales o tecnológicos. Vamos, entonces, es real o realista, porque así lo dice la propia IA. Lo real es lo que podemos palpar, o definir qué es real, ¿no? Nos vamos a poner como Morfeo y Neo en Matrix, ¿no? ¿Qué es real para ti, Neo? ¿Acaso lo que puedes ver, tocar, y luego lo lleva a Matrix y es otra realidad? Entonces, si tú ahora mismo a la inteligencia artificial, que en su momento hablamos solo de un deep learning, machine learning, y hoy hablamos ya de inteligencia artificial generativa, si tú ahora mismo le dices, genera una imagen realista, les iba a poner en pantalla, pero ya no me dio el tiempo. Hace poco le pedí a ChatGPT que a mi cara le envejezca 20 años y no me arrojó a mí mismo. Y le pedí antes de esta exposición que me genere en el cuerpo de Gregory House, de Doctor House. Me sacó horrible, por eso no la subí. Pero imagínense ahora esto alterar al menos las IAs, digamos, legítimas, legales o gratuitas, pero de fuentes fiables. Evidentemente tienen sus limitaciones, no te permiten generar contenido ni de personas en ropa de playa, por decirlo de alguna forma. Pero si tú entras no precisamente a la dark web, pero buscas, si quieres en tu navegador normal o en tu modo incógnito, hay diversos generadores que en versión gratuita pueden generarte de acuerdo a lo que tú quieras, contenido, material, de cero, por la descripción que tú le digas, genérame, por ejemplo, una imagen hentai de una joven latina de determinada estatura y determinada contextura vestida de tal forma. Te lo genera. Y ahora, ¿qué pasa si es que tú simplemente tomas la imagen y le pones un cuerpo distinto? Entonces, ¿de cuál de todos estos supuestos estamos hablando? Budapest queda un poco cortito de lo que hablaba del menor, un adulto haciéndose pasar por menor, una representación. Pero entonces, ¿es esta persona o no? Porque cuando les digo que yo he puesto mi rostro para que me envejezca, ha tomado mis datos. Y cuando le digo, pon mi cara y hazme pasar por Doctor House, ha sacado una versión gorda de Doctor House, cuando Gregory House es flaco. Entonces, ha hecho una proyección en base a mis características, a mis datos biométricos. Y si es que, bueno, ha pasado ya como el Mendarejo en Argentina y incluso aquí en Perú en algunos colegios, son los menores los que, su pretexto de broma, están poniendo cuerpos desnudos en sus amigas y esta inteligencia va, en base a estos datos, generar un cuerpo similar. Lo que se está cuestionando es, acá, ¿hay o no verdaderamente una afectación a la indemnidad sexual del menor? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, es una representación, es su cara, por lo tanto no es una afectación. Otros dirán, el contenido per se creado sin necesidad de una persona concreta no está afectando a nadie. Y hay quienes dicen, momento, estás tú impulsando a que la IA genere más este material y que haya más consumidores, si quiere, por no usar pedófilos, que a veces no es el término correcto, para que esto se siga generando y vaya causando una mayor necesidad de mayor consumo. Y recuerda que las inteligencias trabajan con algoritmos y en base al material que reciben. Entonces tú tienes que en principio aportar material real
para que en base a ello genere otro tanto creado, ¿no? Entonces, viene ahí un poco ya no la futura, sino la actual complejidad que se va dando. Y estamos hoy 1 de mayo y aquí en Perú el 29 de abril, o sea, desde ayer 30 de abril, está vigente ya la ley 32.314. Es una ley muy sencilla, pero fíjense lo que ha establecido establece como agravante genérica para todos los delitos el uso indebido, no se establece bien qué es indebido. Eh, de nuevo está fija la pantalla, pero estoy aquí en texto anterior que obtuvo consonancia, solo estoy hablando, no he modificado pantalla. Entonces, agravante genérica, uso indebido de IA o un uso para realizar la conducta punible. Ya está estableciendo esto como una conducta agravante de la pena. Y Tenemos la pantalla fija de nuevo, no está pasando no, es que no, eso me he quedado, a ver, voy a verificar, pero no estoy compartiendo nueva pantalla, a ver, un instante. Me he quedado en una diapositiva fija. Está bien, Sí, sí, perfecto. sí. Ahí simplemente estoy hablando. Es que como le digo, esto es un plus que todavía está en proceso, si se quiere, pero era un poco la introducción de lo que se había prometido hablar. Entonces, claro, en esta nueva ley que tiene un día de vigencia, no se habla nada de la investigación y probanza, ¿no? De lo que veíamos, las falencias de nuestros códigos procesales. ¿Cómo vamos a determinar que en efecto esto fue creado, modificado, porque se trata de una imagen hiperrealista, o los deepfakes, de lo que habla la inteligencia artificial? Tienen sesgos, evidentemente. Yo me he dado cuenta que cuando subes tu imagen para que te la haga en modo Ghibli, tiene, no sé, no me acuerdo el término, pero lo que está a la derecha te lo pone a la izquierda y viceversa, ¿no? Te gira la pantalla un poco, te gira la imagen. Subimos una foto con la taza de café en la izquierda y te lo puso a la derecha. De plano, por ahí es un indicador. O de plano, cuando se estaban generando los primeros deepfakes de Tom Cruise, tenían el rostro fijo, pero si ya la persona iba girando un poco, se distorsionaba. Era un poco de cómo detectar esto. Entonces, para probar ello, ¿qué tenemos? Ha habido un fallo en Estados Unidos también sobre el empleo de la inteligencia artificial para mejorar un vídeo que acreditaba, si no me equivoco, un accidente. Entonces, eso tampoco está arreglado. Podemos bien usar la inteligencia, pero luego la defensa podrá decir qué procesos ha sufrido, qué alteraciones ha tenido este vídeo, qué mejoras ha tenido con esta inteligencia artificial para que sea más visible, para que se pueda ver la placa del vehículo, digamos. Entonces, es todo este cúmulo de cosas que se nos vienen. Ahora a ver si estamos viendo esta pantalla. Sí, ahora sí tenemos esta pantalla que es 129. Ha habido esta modificatoria que les digo hasta el 29 de abril. También nuestro mal llamado pornografía infantil. Igualmente, fíjense cómo ya ha sido contemplado acá en Perú diversas conductas, pero está haciendo referencia o utiliza tecnologías basadas en inteligencia artificial, incluidas las falsificaciones profundas o deepfakes. O sea, qué genial nuestro código penal peruano, ya comprende el término deepfake, o cualquier contenido multimedia generado por inteligencia artificial, con fines relacionados a la pornografía infantil, o realiza espectáculos, y establece las nuevas penalidades, ¿no? Ha sido una modificatoria de la cual no puedo hablar mucho porque tiene solo un día de vigencia y sí que amerita un estudio mayor a profundidad para una futura exposición. Y esto va de la mano con diversas conductas que también tendremos que sistematizar. Imagino que por allá ocurrirá algo similar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué está penado? La mera posesión de material. Claro, en la mera posesión de nuestro 129M, sí está, como está en Argentina también, y Daniela Dupuy también sostiene que es válido esto en Argentina, porque lo que les acabo de explicar, ¿no? La necesidad de generar más material va a causar más riesgo y una mayor afectación, no solo potencial, sino real en estos menores que son captados para entrenar las inteligencias. La obtención, la obtención con o sin anuencia, la obtención de aquel que obtuvo la foto de la expareja sin que ésta supiera, o aún sabiendo si no le dio el consentimiento para difundirla. La generación que acabamos de ver ahora mismo, la generación de material falso, aparente, realista o hiperrealista. La difusión, sea basta con que le des a uno, a varios, en un grupo de WhatsApp, en un canal de Telegram, lo que quieras. La comercialización, el ya buscar un lucro a consecuencia de este material. Y el chantaje, decirle a la víctima pedir más para no difundir.
Entonces tenemos un sinnúmero finalmente de diversas conductas de ciberviolencia que se suelen catalogar, que están un poco esparcidas, que es un pequeño reto que hay que asumir acá, al menos en Perú, ser un poco más sistemáticos, eh, y que entiendo, pues también estamos un poco teniendo esta dificultad por allá. Y era este el último panorama de lo que les quería hablar. Creo que ahora sí concluyo 18:28, preciso con la hora. Pues espero se haya entendido, si hablé un poquito rápido al final, hubo un problema con la pantalla. Igual yo les voy, no se preocupen, tengo todo en un drive, tengo la presentación, esta última la mejor y se las paso, la grabación de exportación de video, los fallos a los que he hecho referencia, todo esto está en un drive y se los voy a compartir. Entonces, pues hasta aquí, espero haber servido de algo con esta exposición. Espero que haya quedado claro, que en todo caso no les haya generado más dudas o que estas dudas sirvan para buscar nuevas respuestas. Muchas gracias. Sí, sí, y gracias a usted, profesor. Ahora pues lo que vamos a abrir es un espacio para las dudas que precisamente se puedan generar o se hayan generado durante el proceso, no solo para la motivación, sino que pudiera darle más cuerpo a algunas. Y por eso pues vamos a permitir algunas participaciones. Para hacer esto, pues sería ir levantando la mano. Yo voy a estar escribiéndole vía WhatsApp, profesor, a los fines de que pueda irme compartiendo para hacérselo llegar al grupo también, no solamente su presentación, sino cualquier material didáctico que sea oportuno, para ampliar pues esta temática. No vamos a decir que es nuevo en República Dominicana, pero poco explorado, salvo una cantidad apreciable de ministerios públicos que están trabajando aquí y que han tenido que verse pues en la obligación de afrontar uno que otro tema, donde se le ha servido, se le ha llevado pues estas modalidades de indicios, evidencias, pruebas y demás, como también uno que otro abogado. Entonces yo creo que sí, que dentro de este contexto muy oportuno que podamos ir valorando esto. Así que pueden ir las personas que tengan que quieran participar, pueden ir levantando la mano y entonces para nosotros habilitarle y que tengan si se entendió todo, pues es señal de que resulta más positivo aún el que tiene algún interrogante. Bueno, yo por lo pronto, lo que me gustaría conocer, voy a aprovechar entonces para hacer yo también un cuestionamiento. Si la porno venganza, si se trata en el caso concreto de Perú, no sé si por influjo necesariamente de tratados, acuerdos, el mismo convenio de Budapest, si la porno venganza se ha entronizado como un tipo penal con una que otra característica, o si simplemente es una denominación doctrinal, para esta sinergia de enseñanza-aprendizaje, y cuáles serían concretamente pues las características de esa difusión venganza, si pudiera tener alguna afinidad. Me parece que sí, pudiera ser con el tema de ciberviolencia o más que todo violencia de género en el ámbito digital. Digo esto porque si es porno venganza es porque ha habido una relación previa, se da en ese marco, Ujú. y como tal, pues pudiera ir por ahí. Adelante, profesor. Sí, claro, claro. Como indicaba, efectivamente sí está contemplado en el artículo 154b de nuestro Código Penal. Eh, de hecho, sobre esta última parte de la pregunta, claro, para acreditar esta relación es, como indicaba en el texto anterior, era que obtuvo consonancia. Ahora, el grave problema que existía era para la parte, porque tenía que hacerlo por medio de una querella. Se entendía que es un delito contra el honor de acción privada. Entonces, la parte en sí está, digamos, en nula posibilidad de requerir al proveedor de servicios de Internet acceder a estos datos, ¿no? O no sé si es que habría habido un caso en que simplemente el querellante en particular lo puede haber hecho. Ya por sí, para nosotros no es difícil, pero sí algo complejo entrar a los perfiles de records, ¿no? Y obtener esta data. Primero la preservación y luego la obtención de los datos con una orden judicial. Entonces, lo que sí estaría un poco
pendiente de analizar es esto, por qué se quitó este con su autorización. Aquí, bueno, es el que es sin autorización, pero en tema que había obtenido con la anuencia de, ¿no? O sea, me parecía una mejor técnica legislativa que precisaba más la conducta, y ahora sí es de acción penal pública, entonces ya esto está siendo de competencia de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, y sí han recurrido a nosotros. Ocurre que aquí en Perú estamos organizados de una forma tal en que no hay fiscalía especializada, a lo mejor en Piura, pero sí hay un punto de contacto con la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia que brindamos esta asistencia técnica, ¿no? Para que los colegas puedan saber cómo es que primero tienen que preservar este WhatsApp para requerir al operador el titular, para en todo caso hacer esta exportación y obtener estos mensajes. También teniendo pues, cuidado de, ¿no? Porque si a lo mejor descargan ese material, vemos que la mera posesión también está penada. Entonces, teniendo también bastante cuidado con ese aspecto. Y ahora sí que la difusión también, los términos en los que está, va más, porque antes simplemente daba a entender que el que la había obtenido no se precisaba si con o sin la autorización de, ahora comprende conductas como incluso la de vender, si se quiere entender por comercializarlas, ¿no? O esto también es parte de los esquemas, si se quiere hacer una suerte de sucesión temporal de entre tantos tipos penales como es, por ejemplo, si es que hablamos de un caso menor, como en primer lugar podríamos hablar de un sexting, que abordas luego de un eventual grooming, luego de una obtención, luego de una difusión y luego un chantaje. Si se quiere un poco viendo la continuación de las conductas temporalmente hablando. Entonces, pues sí, sí tenemos ya este tipo, jurisprudencia no la hay, a pesar que estamos ya a casi un año de ello, por las técnicas que requieren para investigar, y lo que sí no se ha incluido es esto que indicaba esta advertencia, que a pesar que acaba de ser emitida una nueva ley de inteligencia artificial, pues tampoco se establece de forma clara la diferencia entre lo real y lo elaborado. ¿Elaborado en qué sentido? Pero ese es el estado por acá ahora. Si es como una conducta típica, si está en el propio Código Penal, no requiere una ley penal especial, está en nuestro Código Penal, y si es abordado por las fiscalías especializadas. Profesor, de su respuesta, precisamente me surge otra interrogante y que se da también cuando usted habla de setear o de setting, ¿verdad? De ese intercambio, de ese juego vía los artefactos o aparatos tecnológicos. Y me surge ahí también que en República Dominicana no se conoce tanto, aunque advierto, verifico algunos casos en una que otro momento a través de los medios de comunicación, es el fenómeno ya antiquísimo del sextorsion, del sexo extorsión, y que se da en muchos casos de personas, la dificultad de la persecución del mismo, porque se da en personas que no ni siquiera hablan el idioma español, sino que lo hacen en call center. Hay ya muchos en Filipinas, bueno, son muchos los países ya en donde tienen call center dedicado a todo esto y piden cantidades mínimas, pero también a lo interno. ¿Cuáles son los fundamentos, los elementos probatorios y cómo están ustedes allá en Perú con el asunto del sector, de la sextorsión, ya como una manifestación delictual? De importancia porque aun cuando hay mucho silencio alrededor de la misma, se da con mayor frecuencia de lo que pudiera uno imaginarse. Porque es una de las características de que el que es estafado, el que es chantajeado con este proceso, pues muchas veces lo que paga la cantidad mínima y se queda callado y no es un delito que aflora tanto como disuasivo o como escenario que le permita pues le permita a las autoridades pues ir sentando las bases y ejemplos. ¿Cuál es la experiencia y cuál es la cobertura del sector civil? Eh, Aquí nosotros tenemos una conducta, a lo mejor por ahí puede ir, es el 176C, es el chantaje sexual. Y bueno, indica que el que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de las tecnologías de la información,
para obtener de ella una conducta o un acto de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años e inhabilitación. La pena será no menor de 3 ni mayor de 5 e inhabilitación si para la ejecución del delito el agente amenaza a la víctima con la difusión de imágenes, materiales o audios en los que a esta aparece o participa. No es una conducta grabada. Eh, de llamadas en sí, como de call centers, no he conocido de algún caso. Lo que sí suele haber es siempre en las exparejas, las relaciones que han terminado, que sería básicamente la segunda conducta, la grabada, la clásica en la que ha obtenido material a veces sin consentimiento, sin conocimiento siquiera, y siempre pues le dicen, no, continúa la relación o vas a ver, voy a mandar esto a tu mamá o a tu actual pareja, o lo que quieras. Esos casos sí han habido algunos. Creo yo que muchos pues no suelen ser denunciados por la propia naturaleza, por si se quiere, el pudor de la víctima, porque tampoco hay mayor concienciación en el hecho de la necesidad de denunciar y la posibilidad de abordar estos casos. Pero son esas dos conductas, ¿no? Si la amenazas para obtener o la amenazas con material que tú ya has tenido. La segunda ya es agravada. Establecen unas penas que aquí para que tengan el carácter de efectiva deben superar 5 años la pena de privación de libertad. Estas van de 2 a 4 y de 3 a 5. Entonces, en principio, no podríamos hablar de condenas efectivas y son básicamente esas modalidades las que se han contemplado. Insisto, más existe la segunda, siempre es la expareja, ¿no? Pocas veces he sabido de alguno en el que se le amenace, se le pida algún tema dinerario o algún otro perjuicio para lo que desde 2008 ya se viene comprendiendo acá como acto de connotación sexual. Comprende a todo ello, ¿no? Entonces, es un poco el estándar tampoco. Sí, sobre el tema a nivel interno no se advierte, no se aprecia porque es digo, Tailandia y bueno, muchos países en donde están los call centers, no se aprecia como ese día a día, además de la dificultad que supone pues la persecución del mismo, pero sí, es una industria que mueve millones y millones de dólares todos los años. Y lo hacen, que es el gran inconveniente, y ahora la dificultad adicional de esta inteligencia artificial generativa, que puede de forma exponencial pues ya facilitar todas estas modalidades, porque antes lo que hacían era que te buscaban un perfil de una persona a partir del conocimiento previo en las redes sociales, de una persona, si vive solo, cuáles son las características que tiene esa persona en su día a día, y todo eso se consigue en ese seguimiento por redes sociales, y empezaban entonces a provocar, y muchas veces pues ya lo que hacían era que en el proceso de setear lo que te ponían era un video de cualquier página, hasta pornográfica, como que era en tiempo real y que era la persona que se estaba comunicando, la persona cedía, participaba de eso, y después, porque yo conocí algunos casos aquí, a lo que tuve que darle seguimiento hace algunos años, con la gente de Facebook a nivel internacional para poder contrarrestar todo esto. Y pude ver eso, de que se trata de una industria, bueno, en la internet hay mucha información de eso, una industria que trasciende las fronteras por el tema de la dificultad, y que creo que tendrá ahora pues un potencial mayor con la inteligencia artificial, pero digo, trasciende la frontera y la misma persecución por eventualmente lo que sería la misma competencia, el verificar y darle seguimiento. Amén de que en el caso nuestro, lo que tenemos que buscar, o lo que hacemos es para estos casos, es que buscamos infracciones homólogas, parecidas, para poder, pues, tener algún fundamento legal para la persecución del mismo. De verdad que, profesor, muchas gracias por la participación. Me voy a estar comunicando con usted en breve, a los fines de que pueda compartirnos. Reitero que no solamente el material de su exposición, sino que en su experiencia y su seguimiento, cualquier tema didáctico, cualquier escrito que le parezca importante, pues también
aprovecharíamos para que el grupo pues lo tenga en sus manos. Agradezco pues a todos la participación. Veo que se ha entendido adecuadamente y ello pues trae consigo la no necesidad de más cuestionamientos ni más preguntas. El próximo martes pues ya estaremos de nuevo. Ya vamos a ver si uno, si dos profesores para dar más cobertura a todos los temas y ir avanzando. Así que muchas gracias a todos y con esto pues concluimos la jornada de hoy. Listo, un gusto. Ahí dejé mi número, les estoy enviando entonces todo el... Gracias, profesor. Bueno, yo creo que incluirlo en el grupo para que pueda la asistencia, pues usted darla directamente, mejor todavía, y que puedan los compañeros, no solamente de República Dominicana, sino de otros países que están participando, pues también tener acceso y agradecemos, ¿verdad?, ese gesto de humildad y de colaboración. Gracias y a todos por esta segunda jornada en la parte virtual. Luego,